Pura carreta. Pura carreta. Pura carreta. Hola y bienvenidos a Pura Carreta, un podcast donde se habla de historia por medio de la cultura pop. El día de hoy empezamos nuestra segunda temporada acá en el podcast, una segunda temporada que pinta la verdad muy interesante, muy entretenida, yéndonos un poco más allá de lo que es solamente el cine. Vamos a tratar de analizar series, alguno que otro videojuego, música. La verdad va a estar muy bien. Quien les habla, Cristian Torres, pero como no podían faltar los otros dos integrantes de la mesa, de esta mesa virtual por ahora, desde la ciudad de Cúcuta, el señor Stewart Donado, y desde Girón, Juan Sebastián Aguilar. ¿Cómo están, muchachos? Empezamos una nueva temporada acá en el podcast. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bien, emocionado por esta segunda temporada. Espero que pronto vean una sorpresa. Pues ojalá se pueda dar. Y nada, ñero, hacerle porque qué más, para eso estamos, para entretenerlos y para que nos escuchen hablar carreta como siempre. Yo contento de salir de ese periodo de 6 años que yo estaba un poco agotado, no sé si la audiencia también. Y empezar a echar carreta en otros temas, profundizar en otros periodos históricos, profundizar en periodos no tan históricos, no profundizar y pues estar acá a la orden de pura carreta. Yo comparto esa apreciación que acaba de lanzar Juancho, por más de que el especial que hicimos hace unas semanas, pues, sobre la Segunda Guerra Mundial haya estado re OP. Sí, ya me tenía como un poco salido de los cojones, porque todo era Segunda Guerra Mundial. Veía a Hitler en sueños, veía a Mussolini, a Churchill persiguiéndome, literalmente. Entonces ya es bueno como entrarle a otras épocas, aunque bueno, la conversación de hoy va a estar un poco rara. Este episodio se está lanzando 31 de octubre, día de Halloween, y es por eso que venimos a hablarles de una película de terror, de ese género tan atractivo para la gran mayoría. Nada más y nada menos que vamos a estar hablando y echando carreta sobre It. If you will come with me, you'll float too. Georgie. I saw something. The clown. Yeah, I saw him too. You'll float too. What happens when another Georgie goes missing? Float too. Or one of us? You'll float too. Para hablar de esta película, primero tenemos que hacer la aclaración que vamos a tomar solo el primer capítulo, es decir, la película que se lanzó en el año 2017. La secuela es del año pasado, de hecho, 2019. Una película dirigida por Andy Muschietti, una adaptación de la famosa novela de Stephen King, que contó con un presupuesto de aproximadamente $35 millones.
según IMDb, y recaudó en taquilla poco más de 700 millones de dólares, un éxito total, si no estoy mal. Es la película de terror más taquillera de la historia. Un poco para terminar esta ficha técnica de IT, tenemos que remitirnos a dos fechas sumamente importantes. La primera, y pues no podía faltar, de hecho, el año de 1986, año en que se publica esta novela de Stephen King, y el año de 1990, cuando sale la miniserie de televisión que hizo tan famoso a este payaso, una miniserie de 2 episodios. Para entrarle un poco a este carretazo número 17, especial de Halloween, ¿qué podemos hablar de IT, muchachos? ¿Sí les asustó o más bien no? A mí me surge una duda primero. Si en inglés es It, la versión latina es eso, la española, ¿cuál sería, muchachos? ¿Las aberrantes aventuras del payaso Pimplín o no sé? A mí no se me ocurre un nombre en España. Juan, ¿no tiene otro? No sé, es que como yo soy tan pésimo haciendo acentos, no sé, alguna cosa como, no tengo ni idea, alguna referencia española. Las hostias, no sé, Es que solo pienso en el Bromas, porque es un payaso también, pero el bromas, el jajas, el mamador de gallo, el risitas, el el cuenta. Risas sería. Que el bromas ya está. Ajá, El bromas ya está. Globitos. globitos. La verdad es que yo solo quisiera saber una cosa, ¿saben? O sea, y me parece que es una obra de ingeniería, la espectacular y la berraca. O sea, ese niño pasa por la facultad de, no sé, de físico-mecánicas de la universidad y le dan el título en la primera semana, ñero. O sea, ¿cómo es posible que haga un barco de papel que sobreviva a tremendo diluvio? Los míos no quedaban armados ni cuando los metía en un balde. O sea, yo quiero saber es eso, o sea, la película chimba, o sea, el payaso no, medianamente no da miedo. Los barcos que necesitaran los franceses y los aliados en Dunkerque. F. No más, por favor, no más, no Déjalo, más, no Perdón, perdón, más. no puedo evitarlo. Déjalo ir, por favor, déjalo, déjalo Juancho, ir. déjalo ir. ¿Sí les dio miedo? Retomando. Bueno, yo no sé, digamos, Stewart pregunta por el tema del barco. En lo personal, yo no sé hacer barcos de papel, sé hacer aviones. No voy aquí a lanzar ningún comentario referente a ciertos episodios que hicimos hace unas semanas. Tampoco entendí mucho lo de la cera. Supongo que hace que sea, qué sé yo, impermeable, pero pues totalmente de acuerdo. A mí lo que sí me quedó doliendo todavía es ese totazo que se dio Georgie. ¿Acaso no lo viste venir? O sea, me dolió la cabecita, la frente, por ver al pobre Georgie estrellarse contra esta valla. El payaso, interpretado por Bill Skarsgård, a mí sí me asusta. O bueno, no sé, es como un placer culposo, no sé si a ustedes les pasa. Tiende a ser desagradable, tiene como unas expresiones muy, no sé cómo llamarlo, muy raras, muy creepy. El hecho de que el actor pueda hacerse el visco y esa constante salida de baba era hipnótico. No sé si esa sea la palabra que mejor lo describa. O sea, como que odio a este hijo de puta payaso, pero no puedo dejar de verlo. O a mí me pasaba eso. No sé a ustedes qué les pasaba con It, con eso, con el risas, el jajas, como quieran llamarlo. Bueno, respondiendo a la pregunta de Juan, en general no me dio miedo. No soy una persona asustadiza, me provoca como más cosas como la tensión, pero miedo no tanto, el payaso por lo menos. Y lo que dice Christian sí es verdad, o sea, es que es muy raro y yo creo que por eso también le dieron el papel, o sea, debía ser una persona lo suficientemente rara para uno saber que puede interpretar un papel así. O sea, necesitamos un payaso, o sea, me imagino a los guionistas, a los que escogen a la gente, no sé quiénes lo escogen, a los que escogen a los actores, mirando, bueno, ¿qué personas tenemos para interpretar a eso? Y ver que el vago puede hacerse el visco, los gestos que hace el payaso ñero, o sea, la verdad me parecen muy perturbadores
tanto como el payaso ese que sí fue un asesino en serie, el real. Es que no recuerdo el nombre ahorita. O sea, me perturba a ese nivel. O sea, sí me da mucha mala espina eso. Pero creo que Cristian me recuerda el nombre del actor. No fue la primera opción para elegir. Creo que, de hecho, buscaron al verdadero It, al de la serie del 90, pero por cuestiones de salud no pudo. Y retomando a la pregunta que si me dio miedo, el payaso en sí, a mí casi no me dio miedo. Y eso que les confieso que soy una persona muy fácil de asustar. Yo creo que más allá de fácil de asustar es fácil de inducir. O sea que las películas y las historias y demás como que me conectan muy rápidamente, entonces me asusto muy rápidamente. Entonces, It casi no o sea, el payaso en sí no me asusta, pero muchas escenas de la película sí llegan como a molestarme, porque esa era la sensación, la película nunca me asustó, me molestaba. O sea, en buen plan, ¿no? Supongo que era el objetivo. Algo que me asustó, y de pronto me estoy adelantando un poco a los hechos de la película, era el cuadro que asustaba a este niño que es judío. El cuadro sí me ha asustado mucho. La señora o pintor o flautista que era el del retrato, las caras de figuras sí me da como mal plan. Lo que dice Juan es cierto, digamos que Skarsgård no fue el primer candidato a tomar el papel de It, de Pennywise. De hecho, sí, trataron de buscar de nuevo a Tim Curry, que hizo ese papel tan famoso allá en los 90, pero bueno, por problemas de salud no pudo. Stewart mencionaba que, y si bien Stephen King no lo acepta del todo, o sea, ni lo acepta ni lo niega tampoco, sí hay un hecho real que puede entenderse como inspiración para los eventos de esta novela, y que dieron, bueno, paso a la miniserie y a las películas. Y es el payaso Pogo, interpretado por John Wayne Gacy, quien en los años 70, 80 fue sentenciado a muerte en el estado de Illinois por matar y atacar sexualmente a más de 30 niños. El tipo era un sádico, un descolocado total que como que asistía a hospitales, visitaba niños enfermos, que uno puede relacionar el papel de los payasos, quizá no ahora, bueno, más adelante quizá hablemos de eso, como de los payasos en la vida cotidiana de nosotros, pero uno relaciona payasos como con visitas a hospitales, a orfanatos, qué sé yo. Bueno, este payaso, este asesino, este loco, este hijo de puta, hacía eso, visitaba niños, asistía a fiestas, a desfiles, pero pues su casa era una carnicería. Entonces sí como que tiene algo de inspiración el personaje de Pennywise. Hiya, Georgie. What a nice boat. Do you want it back? Yes, please. You look like a nice boy. I bet you have a lot of friends. Digamos que para pasar de el elemento principal de la película, como lo es este payaso de Dancing Clown, y el otro elemento, la contraparte, que son los niños, ¿no? O sea, este club de los perdedores, bastante peculiar. Yo creo que tiene como muchos clichés del cine ahí. No sé si me gustaría que habláramos como de este grupo peculiar de niños, empezando por el pobrecito. Bueno, no es oficialmente uno de los del grupo de los perdedores, pero quizá fue el que más perdió, porque perdió la vida. Baduntas. Hablamos de Georgie. ¿Ustedes cómo vieron la muerte de Georgie? Creo que todos acá tenemos hermanos. A mí me dolió, digo, me identifiqué con el dolor de perder un hermanito de esa forma tan trágica. Pues el primer desaparecido, y yo estoy totalmente de acuerdo con Cristian. Yo creo que los que tengamos hermanos, primero es porque es el inicio, ¿no? Te muestran de una de la película, demuestran al payaso. Y cómo muere, ¿no? Tengo entendido, no estoy totalmente seguro que incluso en la serie ni lo muestran, de que pues se lo lleva el payaso, ¿no? Esta cosa ahí. Y acá sí son súper explícitos con pues, que le quita el brazo y la sangre por todos lados. Yo creo que
adelantándome un poco a los comentarios finales, yo creo que otro de los elementos que resalta la película, ¿no? No se detiene al momento de mostrar sangre, siendo niños o no. Y bueno, los protagonistas también siendo niños. Fue fuerte, pero creo que no fue la que más me atrapó. A ver, ¿cómo digo esto? Sí es una escena o un momento en el que uno dice, buf, qué cagada. Pero digamos que me pasa algo con cualquier cosa. O sea, películas, series, dibujos animados, anime, lo que sea, lo que sea. Me pasa con cualquier cosa. Que es que si yo sé que no es medianamente basado en hechos reales, o sea, y pues sí, o sea, que si yo no sé si es medianamente basado en hechos reales, no me genera ningún tipo de sensación. Es decir, que pues en lo personal no experimenté la sensación que ustedes dicen de, buf, o sea, bueno, ojalá nunca, obviamente yo tampoco deseo que le pase algo así a mis hermanos, pero pues viendo la escena no me provocó absolutamente nada el hecho de que se hayan llevado a Georgie. Entonces no sé, o sea, en cuanto a eso sí me disculparán los oyentes que son demasiado sentimentales y que lloran por un perro cagando en cualquier escena de cualquier película y cualquier cosa, pero no, o sea, no, pues por lo personal no. Ya sabemos en pura carreta quién es el impostor y el que no tiene sentimientos. Yo creo que la conversación en torno a los otros, o bueno, en torno a los otros no, sino a los miembros oficiales del Club de los Perdedores, sería interesante darla con el miedo de cada uno, ¿no? Porque la película lo que hace es esto en un comienzo, como que te presenta a todos los chicos, a todos los niños, pero es como, este es Bill, este es el miedo de Bill, esta es Beverly, este es el miedo de Beverly. Quizá puede ser cansón porque se siente como unos saltos muy inconexos y ya luego como que sí empieza la trama de la película, pero, pero son miedos y me gustaría hacer como la aclaración. Yo, yo leí el libro, un libro muy pesado de leer. Cuando digo pesado me refiero a que es muy denso, es muy descriptivo. Aparte la edición que conseguí es un burro, así una Biblia, con letra como en Times New Roman 6. Entonces fue desgastante leer esa mierda. Pero la película y el libro tienen una particularidad y es que los hechos, cuando son niños, estos niños, qué idiota, bueno, en fin, eh, sepan entender que estamos empezando temporada, puede que suene más estúpido de lo normal. A lo que voy es que en el libro, cuando ellos son niños, estamos hablando de los años 50, los años 60, mientras que en la película estamos hablando de los años 80, ¿sí? Eso se hizo para que el segundo capítulo, la segunda parte, película que salió el año pasado, coincidiera con la época actual dentro de este ciclo de retorno de Pennywise de cada 27 años. Entonces, ¿qué pasa? En el libro, los miedos son muy de su época y son miedos que quizá ahorita nosotros veamos muy infantiles o muy normales, ¿sí? Hablo de miedo a un hombre lobo, a un Frankenstein, a la momia, ¿sí? Miedos que ahorita para nosotros son como que no generan nada. En cambio, sí trabajaron nuevos miedos para la versión de cine que se hizo. Quizá empezando por el líder de esta pandilla, como lo es Bill, el James de este grupo, el Tatareto. ¿Cuál sería el miedo de Bill? Yo lo identifico como, obviamente, el haber perdido a su hermano, ¿no? Que le hayan asesinado a Georgie. Creo que no tiene mayor ciencia ese miedo, no sé qué ustedes opinan. ¿Sabe? Esto, yo creo que también, lo que en realidad creo que le provoca miedo a él es no, o sea, él nunca encontrar a su hermano. Digamos que él medianamente guarda la esperanza de hacerlo, pero luego, es que yo creo que es eso, o sea, el miedo de Bill se puede representar en el miedo a nunca poder encontrar a su hermano, sea lo que sea que le haya pasado, porque es principalmente lo que lo mueve a él. No sé, la verdad, para no enredarme, o sea, yo lo dejaría ahí, en que estoy diciendo mucho, o sea, estoy volviendo. O sea, me pasa lo mismo que Christian. Sí, esas muletillas que tenía a principio de temporada pasada, como que volvieron después de ese pequeño descanso, perdón. Entonces yo lo dejaría ahí, en que el miedo de Bill es el nunca encontrar a su hermano de nuevo. Estoy de acuerdo con los dos y a la par es que la película pues no lo exhibe muy explícito. Siempre utilizan al hermano para atraerlo, ¿no?
en escenas posteriores, como cuando él está en la habitación de su hermano y ve la sombra, o incluso en la parte final. Entonces, es como evidente, ¿no? No es un miedo como común para un niño. A ver, me explico, ¿no? Porque después dirán, no, no quiere a los hermanos, sino no sé a esa edad ya pudiendo utilizar tantos elementos para asustar a un niño, el mayor miedo que tenía Bill era pues la pérdida de su hermano, porque era muy reciente, había pasado un año. En cambio, los otros niños tenían como miedos un poco más, digámoslo así, infantiles, ¿no? Como hacia el payaso o otros más profundos, como en este caso la chica que le tenía miedo a su padre porque la maltrataba y demás. Y pues Cristian, yo creo que, no sé, Stewart, pero Cristian como si leyó la obra, yo creo que nos profundizará de que obviamente es más pesada en la versión original a como nos la muestra en la película. Bueno, sí, es que de hecho, digamos, el punto en el que se decidió hacer el corte para tener dos películas en esta adaptación de la novela de Stephen King, en el libro termina de una forma súper rara, o sea, una vaina súper trillada, creo que ya llegaremos a ese punto, y en la película como que lo romantizaron, pero sí hablamos de eso, o bueno, hablaremos de eso más adelante. Ya saliendo de James, de James Rodríguez acá que participó en IT, el miedo, por ejemplo, otro miedo muy, muy sencillo diría yo, que es el de Eddie, que es el tipo, bueno, el chinito que se rompe el brazo. Podría ser como el miedo a, no sé, a las enfermedades, a las infecciones. O sea, el tipo como que es hipocondriaco y ya, no más. Porque es el leproso este que le aparece, ¿no? Sí, al leproso y son miedos impuestos, porque fue un miedo impuesto por la madre, ¿no? Súper protectora, que no los dejaba salir, que lo tenía lleno de vitaminas. Yo creo que ahí también surge una relación o algo que podríamos intentar hablar en este episodio sobre IT, y es el papel de los adultos, ¿no? Porque no hay muchos adultos en la película. De hecho, solo hay que tengan alguna relevancia tres, que sería la mamá de Eddie, el papá de Beverly y el farmacéutico, el tipo que está en la droguería, que creo que tiene una cara de pervertido que no se le aguanta a nadie. Entonces, como que los adultos siempre son ajenos a lo que está pasando, quizá no porque ellos no lo quieran ver, sino porque Pennywise no se los permite ver, ¿no? Porque él se enfoca en los niños, digo, es más fácil asustar niños, obviamente. Entonces, sí, como que son miedos impuestos. Otro de los integrantes de este club de los perdedores, Richie, yo creo que tiene uno de los miedos más comunes, que es el miedo a los payasos, pero también el miedo o bueno, en la película tenía el miedo a ser el próximo desaparecido, ¿no? ¿Ustedes le tenían miedo a los payasos de jóvenes? Bueno, de niños. Yo no le tenía miedo a los payasos, sino a los títeres, ¿sabe? O sea, es que nunca vi muchos payasos cuando era niño. Y es que, pues, obviamente, esos payasos que nos pintan como en las películas, y el típico payasito que sí, que es muy majo, que una cosa, que la otra, como que no se ve como tan reflejado en lo que puede ser un payaso en la vida real, ¿no? Porque, pues, conozco algunos payasos que se dedican a eso. Y, mierda, o sea, esa gente inspira cualquier cosa menos miedo, ¿sabe? Entonces, no me daban miedo de pequeño, me daban miedo los títeres y alguno que otro títere disfrazado de payaso. Yo sí confieso que sí le tenía miedo a los payasos. No sé si es como esa figura de sonrisa falsa o no sé, en la infancia, supongo. O esos cabrones sí me daban miedo. Bueno, es que de por sí ya lo dije al comienzo del capítulo, soy una persona muy miedosa. Obviamente, pues los puedo ver, ¿no? No era como antes que los veía y un payaso, no, me morí. Pero, pero sí lo tenía. Y varios, no sé, si estamos hablando de miedos, pues a ver cuáles eran sus miedos de infancia. Digamos, Stewart, si no tenía miedo a los payasos, entonces ¿a qué le tenía miedo? O Christian. De niño a los títeres. Stewart le tenía miedo a que el Cúcuta se fuera a la B. Eso no era un miedo, ñero, eso era una realidad constante y dolorosa. Eso era mi calvario, eso eran los calvarios de nosotros. Soñas, se le hizo real la pesadilla. Ahorita que Stewart decía que no le tiene, que bueno, que de pequeño no le tenía miedo a los payasos,
Yo creo que uno no le tiene miedo hasta que ve los videos de esta gente, o sea, bueno, los estadounidenses todos están locos, todos están fritos, pero los videos de los payasos gringos ahí a la mitad de la carretera que empiezan a perseguir gente o que se paran ahí en las puertas por horas mirando las cámaras, si eso no los asusta, porque a mí literalmente me caga el miedo, o sea, yo no sería capaz de estar en una casa allá en Estados Unidos, mucho más cuando el campo estadounidense es tan inexplorado. O sea, de ahí que haya películas tan clásicas como por ejemplo Masacre en Texas. Yo no sé, yo me cago el miedo con esos putos payasos. Puede que los de acá sean un chiste, o bueno, en general en Latinoamérica. No sé, Juan, si se acuerda, por ejemplo, cuando estuvimos en México, que literalmente nos sorprendía cómo la gente se divertía tanto en una plaza, en un parque, viendo a un payaso hacer payasadas y literalmente billetes de 20 pesos van y vienen, van y vienen. Entonces, no sé, depende también de la región, ¿no? Yo creo que me voy a meter de pronto a un terreno, me pueden odiar, pero la comunidad de payasos acá, colombiana, pero a mi parecer, o al menos de nuestra generación, el concepto de payasos, pues no está tan marcada, al menos en Colombia. O sí veíamos el payaso en los cumpleaños y demás, pero no tanto como en otras regiones, bueno, en otros países. En este caso, en Estados Unidos, pues yo creo que estaba más marcada. Y bueno, lo que dice Cristian es verdad, pues en México supongo que continúa o que está, porque acá, no sé, me voy a arriesgar, o de pronto es que mi familia era de bajos recursos, no mentira, no me voy a poner acá a llorar, pero, pero fiesta que tenía payasos era una fiesta que tenía plata, o que no me confirman, porque el payaso en mi familia era el que, ay, el tío gracioso, píntenlo ya, pues, nada de contratado. No sé, si me hago entender, no era una tradición como muy habitual. Entonces, por eso mismo no tenemos ese cierto miedo que de pronto culturalmente en otras regiones esté, ¿no? Nuestros miedos eran como más diferentes, creería yo. El hombre de la bolsa, la madre con chancleta, estar en las maquinitas, yo qué sé. Respecto a esto último que comentaba Juancho, yo tengo que confesar, a ver, digamos, en Colombia eso del álbum familiar, como que para nuestra generación, hablo de gente nacida en el caso de Juan, mío, 95, Estíbar nació, ¿qué? 2010, creo. No, mentira, Estíbar es como 2099. 2000, Ay, sí. su puta madre, qué viejo estamos. Pero bueno, el caso es que creo que tendría como 5 años. Estaba en Bogotá con mis primos y me disfrazaron de payaso, me pintaron la carita con la ropita, el ping-pong en la nariz y hay una foto en la que estoy ahí llorando a moco tendido. No sé, eso fue muy traumante. Todavía es muy traumante ver esa foto, la verdad. Y espero que nunca la vean. Pero mi mamá las guarda ahí en el álbum todavía. Bill, if you'll come with me, you'll float too. 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 Yo creo que para retomar nuestra conversación sobre el Club de los Perdedores, ya habiendo hablado de Bill Denbrough, alias James Rodríguez, de Richie y de Eddie, podemos pasar a uno de los clichés en toda película de terror, ¿no? A pesar de que esta sea de niños, y es el negrito. El negrito que por lo general siempre muere primero. En este caso no muere, pero sí está muy marcado y también depende, obviamente por el contexto temporal en el que se desarrolla la película, como el racismo que hay tan fuerte en Derry, una ciudad ficticia, de hecho, hacia la población afroamericana, ¿no? El miedo de Mike, ¿cuál sería? Quizá el haber perdido a su familia en este incendio. Sí, era evidente, yo creo que nos lo muestran cuando él va a entregar la carne esta de ovejas, no sé, ovejo. Pasan los bravucones, ¿no? Saben que lo están buscando. Yo creo que es un guiño, no sé, lo hizo el director, no sé, perseguido por una cuestión racial o lo que sea. Pues acá el payaso, la cosa, lo que sea, llegó y le demostró a sus padres, tratando de
salir del incendio, ¿no? Estas manos quemándose. Entonces yo creo que es evidente que ese era como su mayor miedo, ese más que miedo era un trauma que todavía tenía en su cabeza. Ese cliché típico está muy arraigado en todos lados y si uno lo ve en una película de 2017, o sea, imagínense en películas más antiguas, ¿no? Pues yo en realidad concuerdo con Juan en, pues sí es cierto, ¿no? Digamos que se puede experimentar de esa manera el cómo se come al personaje ese miedo, cómo lo expresa, de la manera en que lo expresa. Pues igual, digamos, los actores son niños, pues lo hacen muy bien, ¿no? O sea, si no estoy mal, uno de ellos era uno de los actores que también trabaja en Stranger Things, ¿no? Entonces, recauchos. Y pues la verdad sí concuerdo con Juan en lo que dice. Sí, de hecho, el actor que interpreta a Richie, Finn Wolfhard, también está en esta serie de Stranger Things, que tiene varias similitudes, de hecho. O sea, como que el mundo en el que se ambienta, no sé, quizá responde mucho a la estética que plantea Stephen King en sus novelas. Ahora vamos a hablar de un poco de otro de los clichés también de las películas de terror, que es el tema religioso, ¿no? Entonces tenemos al judío del grupo, que se la montan por ser judío, porque tiene que hacer el bar mitzvah, porque tiene circuncidado el pene, todos los clichés judíos que se les pueda ocurrir. Y este es el único miedo que creo yo que no entiendo, pero lo mencionaba Juan al principio y es esta mujer con la flauta, la que estaba en el cuadro. O sea, no entiendo cuál es el miedo de Stanley, que su comunidad lo acepte ya como judío. No, no entiendo, la verdad, ese no lo entiendo y me adelanto y como para que dar la discusión, el efecto especial con el que realizaron a esta señora, ente, lo que sea, me parece horrible. Yo no sé, yo no voy a dar acá como a dármelas sí, soy el guionista y les voy a explicar por qué pusimos un elemento como un cuadro para asustar a un niño, pero no sé ustedes, pero yo creo que uno en la infancia, con ese proceso imaginatorio, de imaginación, perdón, había muchas cosas que daban miedo y que usted no entendía el por qué, como cuadros o cierta vecina que solo salía en las noches, no sé, yo estoy dando unos casos como muy propios. Digamos, en mi ejemplo, ¿Cómo nosotros así? le teníamos en el colegio, perdón, ¿cómo, Cristian? No, perdón, que me pareció raro eso de que tenía miedo a la vecina que salía en las noches y después dice que esos son casos propios. Pues es que lo voy a explicar. Nosotros en la escuela teníamos, o sea, en uno de los salones teníamos, daba, en un segundo piso, daba a una casa, a una ventana. Y ahí pues supongo que vivía alguien, una señora de edad, no tan mayor, pero ya con sus años. Y la señora pues se le daba solo de salir de las noches y qué sé yo, no había ninguna otra entrada, sino era ese balcón de la ventana y salía a la hora que nosotros salíamos de noche. No sé, se hacía en la ventana y nos miraba. No sé, ese miedo como de especular, ¿no? Que es una bruja, de lo que sea. Yo creo que uno de niño también con una imagen, con un cuadro, se perturba. Yo creo que no toca como profundizar tanto, sino utilizar un elemento de que simplemente era una imagen fea, desfigurada, que le producía miedo. Y ya no sé si tenga alguna otra profundización o de pronto es un guiño a otras películas que el director ha realizado, yo qué sé, pero yo lo veo de esa manera. Yo creo que, o a mí puntualmente yo me asustaba con cosas sin sentido, como inventándome. Así de pendejo estaba. Pensaba que la vecina era una bruja, unas imágenes, incluso en la iglesia, algunos, así estilo colonial, yo era un indio, tal cual, así que con una imagen, porque era totalmente realista, lloraba sangre, pues me daba miedo, me lo comía, me expresaba ¿A como quién se terror, comía? me comía la idea de terror o de miedo, lo que intentaban influenciar a las otras personas. Entonces no sé si es eso, no sé si esa era la idea, pero yo lo vi de esa manera. No sé, o sea, como que entendí, pero me enredé un poco con lo que dijo Juan.
Pero es que el personaje está como muy, no sé, o sea, siento también que lo que dice Cristian, pues hay mucha razón en eso, en que quizá el miedo de él pueda tener que verse relacionado directamente como con la perspectiva de su religión, pues por lo mismo, ¿no? Es que siento que son un poco miedos medianamente superficiales, no sé, o sea, como superficiales. O sea, no hay como un trasfondo lo suficientemente, no sé, filosófico, y no recuerdo exactamente bien el miedo de todos, pero por lo menos un miedo, siento yo, con un poco más de criterio, o sea, sería y no estoy desmeritando que le tengan miedo al no ser aceptados por su religión o a miedo a enfermarse o algo así, sino que ofrecería un poco más a la trama el que les preocupe lo que pueda, o sea, les preocupe el devenir, ¿no? Que para sus vidas, para sus amigos, después de una situación tan terrorífica como la que están viviendo, para todos, para todos, en general. Respecto a lo que mencionó Juan ahorita con la experiencia de pequeño en el colegio, a mí como que el audio se me congeló. Yo solamente le entendí que se comía la vecina en las noches. No, no entiendo bien. Algo así, que salía a la misma hora y que lo esperaba en el balcón. Por favor, Juan, ¿me Juan, confirma? lo están culpando de impostor, defiéndase. ¿Dónde estaba? Qué perro, yo acá tratando de hacer un estudio analítico sobre el estudio del miedo, así por así un brochazo de los múltiples videos que he visto en YouTube, porque no sé un carajo del tema. Y usted viene con estos. Qué desgraciado. Eh, el internet. No, mentiras, mentiras. La Eh, internet, ya que estamos hablando de terror, grande Dross. ajá. Sí, señor, ¿cómo no? No, mentiras, obviamente. Bueno, no sé si después descubrieron que la señora era bruja o no. Igual no creo que les interesara tampoco. Yo dejé a propósito estos dos personajes que faltan del Club de los Perdedores, como lo son Beverly y Ben, el gordito, porque me parece que tienen los miedos más... bueno, aquí estamos hilando fino también, pero tienen los miedos como más atractivos, si la palabra cabe. Por ejemplo, Beverly, ¿no? Que es la única mujer, la única integrante femenino del grupo. Creo que el miedo está muy claro, ¿no? Y es como la violencia, tener un padre abusivo, no sé si solamente mediante golpes o si abusaba sexualmente de ella, o sea, como que la película da a entender que abusaba o muy pronto lo iba a hacer, no entiendo, o bueno, me gustaría que habláramos de eso, pero el otro también, y de hecho es muy cotidiano, y es el miedo a crecer, ¿no? El miedo a pasar de la niñez en la preadolescencia a la adolescencia, con esos cambios físicos que se nos vienen tanto a hombres como mujeres, ¿no? Y que en el caso de Beverly era el hecho de que pues le llegaba el periodo, por eso esta explosión de sangre que había, o bueno, que hubo en el baño y los pelos, que es, o sea, no, sin ofender a nadie, pero pues esa escena fue asquerosa, o sea, como que pelos, sangre, sí, la adolescencia, pues, era como el miedo de Beverly. Y es que es un miedo, o sea, digamos, eso precisamente era lo que decía como en el comentario respecto al personaje anterior, al miedo del personaje anterior, porque quizá, o sea, precisamente el hecho de que dé miedo el crecer es algo un poco más, como más universal, ¿no? El hecho de que uno sabe perfectamente las etapas, o sea, que los años están pasando, que poco a poco vamos a dejar de ser niños, que vamos a cambiar en todo el sentido de la palabra. Pues a ver, no digo que sean fases complicadas, pero digamos el hecho de crecer y el tener miedo, estar asustado de eso, porque es que prácticamente, o sea, uno pues no está preparado para eso y pues digamos uno entiende que esas preocupaciones son pues muy reales y muy marcadas. Y creo que eso está mal, el hecho de que se plantee socialmente así, el que incluso pues las niñas se diga que, no, ñero, es que no sé cómo plantear este comentario y después no quiero que suene pelle, o sea, entiendo el punto, pero no quiero, mejor lo omito, ¿saben qué? O sea, corte hasta lo último que dije que seguramente fue difícil, o sea, la plena, es que
no sé cómo argumentarlo en este momento y después digo algo culo y no quiero que suene así. Es que yo creo que el problema es que, y esto por si se me da o sea, por si lo llegamos a dejar en la edición final, no queremos reducir solamente el hecho de que las mujeres en este tránsito, o sea, muy machista también esa relación como de niña a mujer, la única evidencia de eso sea, por ejemplo, el periodo, ¿sí? O que le crecen los senos, qué sé yo. Digamos que está muy sexualizado ese cambio, ese tránsito, con la llegada del periodo, con que ahora tengan que comprar, como es precisamente lo estaba haciendo Beverly en la droguería, estaba comprando tampones. A eso sumarle, bueno, por ejemplo, en el contexto colombiano, que el acceso a estos elementos higiénicos, como las toallas, tampones y demás, tienen impuestos. Bueno, es una discusión más grande, pero por si salvamos el comentario, igual no lo estábamos haciendo mal, o sea, para que la gente nos entienda, no estábamos reduciendo simplemente la adolescencia o el tránsito de una mujer en estos aspectos. Quizá para la época, para los 80s, sí era un tema como de mayor tabú a lo que lo es ahorita en pleno 2020. Cortico, como para hacer mediana aclaración, si Cristian deja el comentario. Esto, sí, o sea, es que no lo queremos reducir a eso porque, pues, digamos, sabemos lo abierto que es las posibilidades actualmente de hablar sobre esto, que no sea un tabú y no por considerarlo un tabú, o sea, como que no es el hecho de que, no es que no queramos hablar, sino, pues, en lo personal no tengo la suficiente información o la formación para crear un argumento mucho más sólido, ¿no? O sea, como que desde la perspectiva si de lo que medianamente he leído, yo diría, bueno, sí, o sea, no se puede reducir a solo eso, porque son muchas más cosas por las que todos pasamos, o sea hombre, mujer, niño, niña, como sea que nos identifiquemos y como sea que nos sintamos en una etapa tan crítica para la vida y tan importante como es la adolescencia. Yo creo que es por el propio hecho de guión que utilizaron esos recursos, lo mismo de que la obra original e incluso está ambientada en décadas mucho más atrás. Entonces rescatan estos elementos y pues no podían dejarlos atrás porque eran visibles, digamos, tanto en el texto como en la serie de los 90. Entonces tenían que, digamos, esa escena del baño de la sangre, creo que por ahí googleé, y en la serie, porque yo no la vi, en la serie solo es un estallido en el lavamanos, y aquí en la película es la escena de sangre, ¿no? Yo creo que es la escena más sangrienta o bueno, de derroche de sangre que aparece en la misma. Entonces yo creo que es por eso que de pronto llegamos a confundirnos o plantearlos o profundizando más las escenas, pero yo lo dejo en ese sentido, en una cuestión de guión que necesitaban utilizarlo, lo utilizaron y lo explotaron de la mayor forma posible, ya que es un poco más reciente. Yo incluso veo más delicado el asunto del abuso, más que este caso, y que sí lo muestran muy explícitamente, si bien Cristian dice que si le demuestran a uno prácticamente que ya había un abuso o que pronto iba a haber, entonces, no sé, sobrecargan a la chica de los elementos de miedo, más que a los otros protagonistas, eso sí es evidente. Y yo creo que hasta en la obra, que eliminan un montón de procesos sexuales que también se presentan, entonces es como complicado abordar de la adaptación que salió ahorita en el 2017, entonces queda un poco más complejo. Juan dice que esta escena del baño es la que más sangre tiene. Yo quiero contratar a este club de los perdedores para que hagan la limpieza acá del apartamento, porque carajo, qué aseo les quedó bonito el aseo. No sé, ahí con su fabuloso, con su limpio, olorcito, Barsol, Bio Barsol. Esa vaina les quedó impecable y lo hicieron como en una tarde nomás. Pero bueno, nos queda un integrante del Club de los Perdedores y es, creo que el tercer cliché de las películas de terror, el gordito. En este caso es Ben, que es el chico nuevo del pueblo. Bueno, esa también es otra, ¿no? Está como recién llegado, todo el mundo le hace bullying,
¿Y por qué lo dejé para el final? Para que hablemos de Ben al final, partiendo de una apreciación que voy a lanzar, y es que a mí me parece que Ben, dentro de su inocencia de niño, de preadolescente, es un historiador aficionado y que su miedo podría traducirse en el miedo al pasado. O sea, dos miedos tiene Ben, me parece a mí. El miedo al pasado por todo lo que él logró investigar, porque recordemos que se la pasaba en la biblioteca, incluso en vacaciones. ¿Quién hace eso? No nosotros, obviamente. Y el otro miedo, pues el tema del bullying, ¿no? Porque creo que el que más sufrió bullying de todo ese grupo fue Ben, ¿no? Recordemos la escena en la que Bowers le raja literalmente la panza, o sea, pesado ese ambiente. No sé qué opinan de estos dos miedos, si sí podamos hablar de un miedo al pasado y pues el bullying que sí era muy evidente. Siento que de todos modos, o sea, a pesar de Ben el hecho de sí, ser el nuevo del grupo, ser Es que la película está llena de muchos clichés, el bulleado, el niño bulleado, por ser el gordito, por una cosa, por la otra. Digamos que al final de todo, como que se termina demostrando, y no lo digo por quedarme solo en la película de la primera de las dos, porque en la segunda, pues, digamos que la trama continúa, entonces podría haber un pequeño hilo, a pesar de que nos basemos en la primera para este episodio. Ben termina siendo una persona muy cambiada, no lo digo por el aspecto físico, sino porque, digamos que toma esa fuerza y esa valentía y la convierte en lo que termina siendo en la segunda película, en la segunda entrega, la del año pasado, que es muy rescatable, que es una construcción de personaje muy buena, muy interesante. Y no, o sea, la verdad, mis respetos, mis respetos. Pues yo la verdad, y le soy totalmente sincero, nunca entendí el miedo de él, del gordito, del cliché, como dice Cristian, de la película, expresada en la escena de It. No, 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 o sea, bueno, coso la cosa, el bromas. No sé, digamos, si era muy explícito con el protagonista, sí, se perdía el hermano, pues aparecía el hermano, ¿no? A él se le apareció en la biblioteca, sin cabeza. No sé si no pude interpretar bien la escena o yo no supe muy bien cuál era el miedo de él, el miedo al rechazo, el bullying. Tampoco puede ir dirigido al bullying porque pues todos el club de perdedores pues sufrían del mismo. Entonces, no sé, alguno que me explique, por favor. Pues es que yo interpreto que precisamente, digamos, a Ben se le aparece It, se le aparece Pennywise en la biblioteca. De hecho, cuando él está revisando los libros y hacen un enfoque, bueno, una toma en la que está la bibliotecaria atrás, que se ve toda creepy, porque creo que, bueno, estaba como poseída por It, bueno, no sé, fíjense en esa escena. Y es el miedo al pasado porque él estaba leyendo como toda esta historia de Derry, en la que cada 27 años pasaban sucesos muy fuertes, como el tema del incendio con los niños de Pascua, el tema del club que también sufre un incendio, y todo cada 27 años, que se remonta a la fundación de Derry como ciudad. Entonces, él como que siempre estuvo preocupado por aquí pasa algo raro, y de hecho se demuestra cuando van a la casa del gordito, ¿no? O sea, toda la pared, toda la habitación la tenía llena de recortes, como que esto no es normal, y precisamente por eso creo que It se hizo su traducción, porque él al fin lo que hacía era como tomar la forma de los miedos de los demás, con esto del niño sin cabeza, y el tema de Pascua. Y también yo creo que es el tema del bullying, pero mucho más en Ben, porque como dice Juan, sí, o sea, todo el club de los perdedores sufrió bullying por culpa de Bauer y el otro tipo que bueno, se perdió en las cloacas y se lo comió It, pero es que también estos matones, sí, los que hacían bullying, eran instrumentos de Pennywise. O sea, recordemos cuando en el buzón, en el correo, le llega la navaja que él había perdido. O sea, como que y dice, si no soy capaz, si me están quedando grandes estos chinos, utilicemos o ataquémoslos por otro frente, que también puede ser efectivo.
Entonces, no sé, me parece por eso a mí que es como el miedo al pasado y que Ben termina siendo un prototipo de historiador, por más que, y esto es aquí un spoiler de la segunda película, por más que el único que se haya quedado en Derry 27 años después haya sido Mike, el negrito, que termina siendo bibliotecario. Aprovechamos acá para saludar a una de nuestras futuras bibliotecarias, bibliotecólogas, no sé cómo se diga, favoritas, Daniela, en Bogotá, fan número 1. Entonces, creo que es eso. No sé si le ha quedado quizá más claro a Juan o si hablé más carreta de la normal. No, pues, o sea, sí entendí, sí, digamos, entendía que, claro, le pasó en la biblioteca y era el niño decapitado, pues sí, porque estaba leyendo, entendí toda esa escena, pero pues sí, supongo que es miedo a la historia, miedo al lugar, incluso miedo al espacio en el que estaba habitado, no sé, pero bueno, igual tenía miedo. Con esa frase, ¿cómo es la frase cliché para nosotros los historiadores? La historia es, ¿cómo es? Si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Nada de Vas a repetirla. Presentando a Pennywise, el payaso bailarín. Ya que hablamos de los miedos de cada uno de nuestros pequeños protagonistas, yo quiero dirigir un poco acá la conversación y ya no hablemos de los miedos ficticios, al menos de la película, sino de nuestros propios miedos. No quiero acá un psicoanálisis ni nada por el estilo, sino, no sé, ¿qué le tienen miedo? De por sí, de terror. Sí, no a la soledad, o sea, sí, lo entiendo, no quiero acá, sino un poco más de jocosidad de Halloween. Recordemos que estamos acá en 31 de octubre. No sé, algún personaje, antes le tenían miedo, no sé, a la máscara, yo qué sé, de Drácula o a la oscuridad, o es muy cliché, o incluso no tanto, una fobia, no sé, a las arañas, como tanto miedo, ¿qué nos produce miedo, Cristian? Bueno, arranco. Antes, y yo creo que para cerrar, hijo de puta, alguien que me calle, por favor, que me ponga una mordaza. Para cerrar el tema de los perdedores, un comentario que había lanzado Juan, y es el tema de una de las grandes diferencias que hay entre libro y película, y es cómo termina el pacto de alianza. Esto suena muy bíblico, pero cómo es esta alianza que forja y que termina de unir la amistad luego de que, comillas, derrotan a Pennywise, y ellos juran que si el coso este vuelve, pues ellos también van a volver para enfrentarlo de nuevo, ¿no? Y es que se cortan las manos y se agarran y, ay, somos todos amigos, qué bonita la vida, suena Coldplay de fondo y nos vemos en 27 años. Eso es muy romántico en la película, pero en el libro es señora escena, o sea, Stephen King no por nada se ha ganado el título de uno de los grandes maestros del terror. Y el vago es creepy, y es creepy fuerte porque en la película cuando recién derrotan a Pennywise, ¿qué cuento de pacto de sangre? O bueno, sí es un pacto de sangre de hecho, pero, ay, no nos agarremos de las manos. Todos los integrantes, bueno, no recuerdo si todos, pero la mayoría por lo menos, tienen una orgía con Beverly. O sea, el pacto de sangre no es cortarse, sino es penetración, porque supuestamente tener relaciones sexuales va a ser como la mayor muestra de que ya no son niños, sino que ya son adolescentes o incluso adultos. Entonces, imagínense lo que fue para mí estar leyendo esa escena y cómo la escribía, esa es la otra, ¿no? Como que uno sí quería, además recordemos que habían como dos pretendientes ahí, que era Bill y Ben, entonces como que todos teniendo relaciones con Beverly, cosa súper rayada, súper frita. Y ya con esto me callo y no hablo más de la película por ahora. El tema de los miedos y cosa rápida. Primero, le tengo mucha fobia a los sapos, me producen asco, soy claustrofóbico. Durante mucho tiempo de mi infancia y por culpa de una de mis hermanas, le tuve miedo a la tipa que sale en el aro, la que sale el televisor esta, que estaba siempre con el pelo por delante. Le tuve mucho miedo por culpa de mi hermana a eso. ¿A qué más le tengo miedo?
Ah, a las alturas, también le tengo miedo a las alturas. Creo que tengo vértigo. Y yo creo que por ahí, por ahora, mientras me acuerdo de otros. No sé ustedes. A ver, mi mayor miedo, yo creo que, como le dije, en una cuestión más de películas, de series, yo le tenía mucho miedo al hecho de hecho es una de mis sagas favoritas de terror, que es de Saul, de Juegos Macabros. No sé, me daba mucho miedo, es muy estúpido, pero los televisores apagados de noche, porque me imaginaba, estoy hablando de una escena de niñez, adolescencia. Me imaginaba que en cualquier momento se iba a encender, iba a salir la máscara esta y iba a estar en algún juego de estos macabros. Eso en un estado sí, de versión de película, un poco de ficción. Y una cosa más de profundidad, pues fobia algo, no, pero sí le tengo mucho miedo a como a espacios, no a la soledad de, ay, sí estoy solo, sino a espacios de estar perdido. Sí, de perderme en un bosque, de perderme en una montaña, de perderme en una ciudad, pero solo, o sea, no tener contacto con un ser humano. Yo creo que mi cabeza como que ya empieza, y yo creo que a todos nos pasa eso, pues esa es la verdadera razón del miedo. Empieza a imaginar cosas. Me da mucho miedo como estar solo sin contacto humano por un tiempo, porque empiezo a imaginar muchísimas cosas. Yo miedo le podía tener o le tengo. Pues primero, el miedo más grande que he tenido es siempre el miedo a la muerte, a morir de cualquiera que sea la forma. Yo creo que también, bueno, antes le tenía mucha fobia a las mariposas. De nuevo, cualquiera que fuera el tamaño, el color, la forma de las mariposas, me siguen pareciendo feas. Antes me daban pavor, ahorita ya como que medianamente superé eso. Los ratones también me disgustaban mucho, o sea, no, o sea, me daban mucho miedo, pero pues ahorita ya no. A las alturas también no digo que tenga vértigo, pero me ha pasado. O sea, pues a ver, seguramente sí lo tenga, pero simplemente me hago como el necio en eso. Pero a las alturas, yo creo que a las alturas y la muerte sería como los miedos más grandes que podía, que he tenido o que tengo, ¿no? Yo quería complementar otro miedo que tengo. En la miniserie de los 90 de It, hay una escena muy icónica en la que Pennywise aparece en la ducha de no me acuerdo quién. Yo solo me acuerdo que aparece literalmente por el sifón. A partir de eso, y solo en ciertas ocasiones, generé un miedo fuerte a que por tener esa sensación de que algo va a salir. Creo que también se alimenta un poco con esta escena famosa de la película de Alfred Hitchcock, de Psycho, en la que atacan a esta muchacha en la ducha con el cuchillo ahí detrás de la cortina. Entonces, no sé, o sea, me estoy duchando y tengo que tener un ojo abierto, así me caiga champú y me empiecen a arder los ojos. Miedos pendejos que uno tiene. ¿Ustedes se disfrazaron alguna vez? Yo sí, sí me disfracé, pero yo creo que uno de pequeño no se disfrazaba, sino lo disfrazaban, ¿no? O bueno, en mi caso era ese. Y ya de pronto más adelante, sí, yo qué sé, que lo invitaron a uno a alguna fiesta de disfraces, pues sí, sí lo hice con cierta intención. Fui karateca de niño, también me disfrazaron del presidente de Minesa, así de árabe, mejor dicho, mero jeque, alto jefe. Y cazafantasmas, recuerdo, pero no muchos, no tanto. A mí sí me disfrazaron unas cuantas veces. Una vez me disfrazaron de bailarín, si no estoy mal. En otra me pusieron un traje de corredor de Fórmula 1 cuando Juan Pablo Montoya era el supermame aquí en Colombia. Eso hará el 2006, 2005 más o menos. Cristian, que es el que sabe de esa joda de Fórmula 1 bien, que podría corroborarlo. Me disfrazaron de eso. Aquí hay como, o sea, no sé si pasa en otros lados, pero aquí sí pasa seguido.
y es que a veces como a los niños, no es un disfraz, sino es como vestirlos como para que parezcan idiotas y les ponen y les ponen el uniforme del Cúcuta. O sea, no sé qué sentido pueda tener eso, pero también una vez me vistieron así, no recuerdo más, no recuerdo más. Esos son los que tengo presentes y que por ahí hay fotos. Entonces no recuerdo más. A ver, en lo personal, que me acuerde, me disfrazaron de Leoncito, de Indio, de Goku, fui Kakaroto por un día, de payaso, ya lo dije. ¿De qué otra? Yo no me acuerdo. De Drácula también. Una vez fui Drácula ahí con esos dientecitos de goma. Lo curioso es que, digamos que la tradición de disfrazarse, a pesar de que, o bueno, no sé cómo les iba con sus familias, ¿no? Porque en lo personal, digamos, o bueno, no en lo personal, sino en lo general, a ver, qué idiota. Colombia es un país ultracatólico, ¿no? Colombia es un país donde el fervor hacia la religión es muy, muy fuerte, muy conservador. Yo no sé a ustedes cómo les iba con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos, abuelas, tías, tíos, y bueno, saliendo un poco de los disfraces, no sé, supongo que en algún momento con alguna serie, con algún anime, tuvieron que decirles la típica frase, apague eso o bote eso, porque eso es cosa del diablo, eso es diabólico. A mí me pasaba cuando quería ver Pokémon, cuando quería ver Yu-Gi-Oh, cuando tenía las cartas, o sea, me acuerdo yo tratando de conseguir a Exodia y literalmente me quemaron las cartas porque decían, eso es diabólico, no sé qué más, y Pikachu es una rata satánica y bla, bla, bla. No sé si a ustedes también les pasó que sufrían como esta persecución, esta nueva inquisición más íntima. No, en realidad no, porque pues es que digamos que para cuando tenía conciencia de qué eran las cosas, o sea, por lo menos que usted decía que usted sabía que estaba coleccionando las cartas de Yu-Gi-Oh! Y pues supongo que esa ya era, o sea, una edad en la que usted recordaba de niño bien, ¿no? O sea, supongo que era algo así. Pues para cuando yo recuerdo tener esa edad, no me disfrazaba ya. O sea, yo no sé, yo me disfracé, póngale hasta los 6 años, por mucho. Dejaron de hacerlo y no es como que me provoque disfrazarme. Pero no, en realidad, en lo personal no, porque como le digo, no, para cuando tuve conciencia de las cosas, pues no, nunca busqué disfrazarme de nada. Pero no solamente el disfrazarse, yo lo decía más como el contenido que uno consumía de niño, porque a ver, uno de niño, qué sé yo, un sábado se tiraba en el sofá, prendía Caracol, estaban dando cuentos de los hermanos Green y también daban Los Simpson. Por ejemplo, Los Simpson también me decían que eso era diabólico. Con Pokémon mucho tiempo, las cartas de Yu-Gi-Oh me las quemaban, o sea, no necesariamente el disfrazar, yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que me disfracé, o sea, digamos de adolescente, si lo hice una vez fue por algo del colegio nomás, pero es más como por ese contenido extra aleatorio que usted está recibiendo de consumo, si en algún momento les pasó. Ok, ok. Ah, bueno, entonces ahí sí doy la palabra y es que tampoco. O sea, que recuerde tampoco porque cuando ya digamos que es que no sé, porque digamos que si lo digo, puede que los haga a ustedes ver como muy, no sé, muy mayores, ¿no? En el sentido de que todo el contenido que yo empecé a consumir, sea cual fuera, pues ya directamente provenía de internet. Y lo que yo veía en televisión eran dibujos animados imbéciles, o sea, eso no tenía ningún doble sentido. Por lo menos cuando yo me di cuenta de que lo tenían, como por ejemplo Hora de Aventura, con el Lich, que es un demonio y lo que representa y en realidad lo que es otra cosa. No me pasaba nunca porque digamos que el contenido que empezaba a consumir ya para cuando podía hacerlo por mi propio medio, o sea en televisión o era como más relacionado con el internet. Toda esta mamada de Minecraft cuando empezó y todo eso. Entonces tampoco me pasaba. Pero ojo con eso, manito, que no somos tan viejos, no mentiras. Yo creo que esos contenidos, a ver, en el caso de Cristian, o de pronto yo era muy adelantado en mi época, o muy friki para mi época, pero yo lo ocultaba mucho.
Yo tenía mis carpetas, si bien todo en USB, yo tenía mi consumo personal de contenido satánico según las generaciones de nuestras mamás, nuestros padres. Yo todo lo tenía guardado, o sea, lo consumía por debajo. Sí, obviamente me lo prohibían, pero, o sea, lo que no tenía merchandising, ¿no? Digamos, carticas y eso, no, hasta luego. Pero el resto sí lo consumía por debajo, o iba, o lo veía donde el vecino que no eran católicos, que les importaba una mundada eso, entonces ahí veíamos las películas, yo qué sé, de los Caballeros del Zodiaco, Yu-Gi-Oh! Sí, o sea, no tuve mucho problema con, o sea, sí hubo problemas, sí hubo una restricción, pero siempre me las arreglaba. Yo me acuerdo que los tazos me los botaron y me pegó una llorada como una semana, todos los tazos de Pokémon, los que salían en los paquetes de Margarita, Chitos y demás. Hasta luego, me pegó una llorada y pues, sí ves lo que hace la religión, hacer sufrir a los niños, tal cual. Mi mamá, no, que eso es del diablo, que no sé qué, pues, lo regaló. No sé, mi mamá profanando contenido satánico, regalándolo. No, mentiras. Pero sí me pasaba era eso, yo me las arreglaba por mi cuenta. Ok, entonces yo era el único marica el que se dejaba atrapar. Entonces, Al parecer sí, ñero. This isn't real enough for you, Billy. I'm not real enough for you. Holy shit. It wasn't real enough for Georgie. a ver, como cosas random, y yo creo que ya para ir terminando, digamos que la figura del payaso es muy conocida, no, sino muy recurrente en la cultura pop, ¿no? A ver, está el Bromas, está el Joker, está Krusty en Los Simpsons, que Pennywise se convirtió en uno de los íconos del terror, compartiendo, creo que pedestal, por ejemplo, con Freddy Krueger, con Chucky, con el tipo este de Halloween, ¿cómo es que se llama? Con Michael Myers. Una conversación interesante hoy. Bueno, este episodio se está publicando 31 de octubre. Si van a tragar dulces, háganlo moderadamente para que no les dé gastritis. Si intentan salir, pues tengan cuidado con los toques de queda, todas las medidas de bioseguridad. Para terminar este episodio y siguiendo la línea de la primera temporada, pues vamos a calificar. Si bien hoy poco o nada hablamos de historia, entendiendo que esto es un carretazo más como por la fecha que por un contenido histórico, pero sí podemos calificar la película de It, película del año 2017. Recordemos, a quienes se le haya olvidado, que la calificación va de 0 a 5, una calificación bastante subjetiva. Empezamos con el señor Stewart Donado. ¿Cuántos Georgie le da su merced a It? Bueno, ya tiene uno It, pero ¿cuántos más le da? Le doy un 4. Un 4, porque me gusta y está bien, pero no me dio tanto miedo como esperaba. Y pues en realidad ese 4 lo que representa es la ingeniería tan berraca que tiene el niño para construir ese barco de papel. Quedó súper picado con saber cómo construir ese barco, el SS Georgie. Ñero, es que se lo juro, o sea, como yo sé hacer aviones de papel también, pero quiero saber cómo rayos hacer flotar un barco de papel de verdad. Ok. Era un grupo Bueno, especial. el engrudo Art Attack. Pero bueno, señor Juancho, su merced, ¿cuántos Stephen King le da a la película, a It? Ya que está fuera de nuestro contexto histórico y demás, entonces no le voy a hacer el super análisis que siempre le hago. Yo le voy a poner como también un 4, porque no es que me haya dado terror y cabe resaltar que yo me asustó muy rápidamente, entonces no me dio mucho miedo. No, miedo no, sino me entretuvo. Fue una película que me entretuvo y de hecho, bueno, esta parte no la hablamos mucho en el capítulo, pero me molestaba un poco la música. A ver, ustedes saben que el terror, uno de los elementos principales es, sí, el sonido. No digo que esté mal, pero a veces me sentía viéndome una película de Transformers, ¿no? Eran sonidos como muy envolventes, como muy, no sé si me hago entender, pero me sentía como,
no tanto terror, me metían en otro enfoque que no era terror, entonces de pronto me llega a molestar, pero entretiene, no, está bien ejecutada, tiene muy buenos efectos especiales, eso sí. De pronto el contenido de terror, que de hecho consumo muy poco, pero que digamos veo, va dirigido a un terror más miedo, que me produzca miedo, y película no lo hizo, entonces le doy un 4. Listo, Juancho. Bueno, en lo personal, ¿cuántos Pennywise le doy a la película? A mí me parece una buena película sobre la amistad. O sea, de pronto sí, sumándome a lo que dice Juan, no es tanto de terror, es más como un ambiente de suspenso. No sé, es como si, en parte es como si hubiesen tratado de hacer la película de Sangre de Campeones o algo así como de actitud positiva, como tú puedes, vamos a vencer los miedos, si tú no crees en él, no es real, el poder de la amistad, ay, así como Naruto, o sea, como Naruto resuelve todos los problemas con que cuando ya se ve en la mierda, ya se ve hundido, empieza a echarles ahí el carretazo, el discurso, bueno, algo así me pasa con la película, como que todos somos amigos, no nos demos en la jeta, que sí tiene por ahí uno que otro susto, algún screamer, no mucho, los efectos, vuelvo e insisto, por ejemplo el de la mujer de la flauta, no es que me guste mucho, me parece horrible, pero por ejemplo cuando están mirando ay, ¿eso cómo se llama? No son fotografías, los negativos, bueno, no sé, en el carrusel que se cae y sale It de la pantalla, así todo gigante, me pareció cool. Y comparándolo un poco con el libro, obviamente con la adaptación que le hicieron, porque precisamente es esto, es una adaptación, no es un remake de la miniserie. A mí me parece que funciona muy bien. Ya el segundo capítulo, la segunda película, pues es otro cuento. No sé si tenga cabida, digamos, acá, pero pues entenderán que ese fue un episodio de Halloween. No he dado la calificación, ¿cierto? Yo le doy 4 5 y siendo muy, muy generoso. Y entonces, calificación total, sumando la de Stewart, la de Juancho y la mía, de 4,2 Pennywise, 4,2 Stephen King, 4,2 Georgie para It, el primer capítulo, la película del 2017, justo hoy, 31 de octubre, en el día de Halloween. Esperamos que disfruten con nuestro regreso, ya saben, episodios cada 15 días, con grandes sorpresas, con grandes especiales también que vienen por ahí en construcción y muy pronto con anuncios importantes. No sé, muchachos, ya nos vamos como Georgie. Hasta acá llegamos por hoy. Nuestro arco de papel ha llegado a la cañería donde estaba Pennywise y hemos muerto. Nos vamos, ñeros, otra vez. Muchachos, nos vamos, disfruten Halloween, muchos dulces. Ojo, se comen algunas brujas, ojo, las brujas se los comen a ustedes. Y ya, Halloween con COVID, ¿no? Con cuidado, ¿no? Esas fiestas ilegales, pues háganlas, pero con precaución. Y ya, feliz Halloween. Y esperemos que los próximos capítulos de esta nueva temporada estén bien buenardos como los de la Segunda Guerra Mundial. Y se vienen sorpresas. Lo que dice Juan es importante, que toda esta celebración en Halloween no los lleve a la tumba en este contexto de Halloween. Ay, no soy capaz de hacer chistes me salen malos. Pero bueno, no siendo más, como dice el padrecito Diego Jaramillo, y mucho más hoy, 31, que les eche la bendición, agüita bendita. Dios mío, en tus manos encomendamos este episodio satánico, cosa del diablo, que terminó, y el próximo ya viene. Nos vamos.